la charla que van a compartir ahora se llama Impacto de las pantallas en el cerebro. Recomendaciones para su buen uso. Está la doctora Victoria Muñoa y el doctor Ramiro García Rivera. Victoria, Vicky como la conocemos, es médica, egresada de la Universidad del Salvador, es especialista en pediatría y especialista en adolescentes. Es profesora de Educación Sexual Integral del Instituto María Auxiliadora, comenzó en el 2022 y continúa hasta la fecha. El señor aquí a mi derecha es el doctor Ramiro García Rivera, es abogado, egresado de la Universidad Austral, especialista en Derecho Informático, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en asuntos informáticos y penales, docente en el Instituto Nuestra Señora del Pilar, abogado independiente desde el 2022 en el Estudio García Rivera y Asociados. A escucharlos con atención y alguna consulta, ellos están dispuestos también a dar respuesta de las mismas. Gracias, chicos, bienvenidos. Gracias, Mercedes. Bueno, tenemos poquito tiempo. Nosotros siempre dividimos esta charla en dos. Ya es la quinta vez que damos la charla con Ramiro. Y siempre digo, yo soy la mala onda con el celular, pero Rami viene a traer un manto de paz y la buena onda del celular, ¿ok? Esta charla surgió, bueno, desde los dos lados. Yo como doctora en el consultorio veo muchísimos problemas de salud que vienen acarreados por el uso del celular. En todas las edades, lo que me compete a mí, que es desde la pediatría hasta la adolescencia. Pero probablemente cuando finalice la charla nos demos cuenta que todo esto que está pasando no es solamente en los chicos, sino que también nos está pasando a los adultos y las personas mayores que también manejan el celular. Conocer el impacto que generan estas tecnologías en nuestro cerebro es importante, porque si nosotros tenemos la información, después podemos tomar buenas o malas decisiones. Cuando hablo de tecnologías, voy a hablar de todo aquel dispositivo electrónico que utilice internet o tenga plataformas, ¿sí? Celular, tablet o televisión. Las tecnologías, los dispositivos electrónicos tienen muchos beneficios, ¿sí? Sobre todo, yo digo, en el momento de pandemia, gracias a que las teníamos, hemos estado cerca de las personas que estaban lejos. Muchas veces nos unifica. Ahora globalmente es la misma información, la que tiene un chico de la escuela Centenario, la que tiene un chico que va a la escuela en Noruega, ¿sí? El problema es que en la balanza, yo opino lo siguiente, hay más riesgos que beneficios. ¿Cuáles son los riesgos que estamos teniendo? Acceso a información inadecuada, ¿sí? Contenido violento, lo que lleva a tener conductas diferentes. Contenido pornográfico. Situaciones conflictivas, como ser grooming, sexting, ciberbullying. Adicciones, ¿sí? Es la primera vez, hace 1 año y medio, donde la Biblia que tiene las patologías de la salud mental incorpora la adicción no a sustancias, que es a redes sociales, a pornografía y al uso continuo del celular. Pérdida de la privacidad y problemas relacionados con salud. Oftalmológicos, traumatológicos de cervicalgias, también con respecto al dedo, trastornos del sueño, problemas en el neurodesarrollo, ¿sí? Y para poder empezar a hablar, a mí me gustaría que todos conozcamos una parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal, ¿sí? Todos sabemos que el cerebro está acá en la parte de arriba. Tiene distintas zonas, desde la visión, la audición, la zona del habla, la zona de la lectura, hasta llegar a la parte de adelante donde está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que a nosotros nos permite ser seres superiores, la que nos diferencia a un perro, ¿sí? Es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, de la atención, de la concentración, del control de impulsos y de la resolución de problemas. Es el área del cerebro que nos hace diferentes. Es el área del cerebro que hace que si yo voy caminando, paso por afuera de Quibón y una persona se está comiendo una hamburguesa, yo no me tiro arriba del plato, aunque esté muerta de hambre, ¿sí? Mi cerebro me dice, che, Vicky, sentate, pedí la hamburguesa y después vas a saciar el apetito que tenés.
es la zona del cerebro que hace que si yo voy caminando por la calle y me gusta un chico, no me tiro arriba de ese chico. No, Vicky, pará, estás casada, tenés un compromiso con otra persona, tengo hijos, no te conviene. Eso dice la corteza prefrontal. Porque en la corteza prefrontal se gesta algo que se llama el centro neurálgico de la voluntad. ¿Sí? Y la voluntad es eso que a mí me permite hacer lo que me conviene, posponerlo o retirarlo de mi camino. ¿Sí? Lo que pasa con la corteza prefrontal es que cuando nosotros nacemos con la corteza totalmente inmadura. ¿Sí? Un bebito no tiene nada de neuronas en su corteza prefrontal. Y a medida que pasa el tiempo, hasta los 18 años, 21, 25 algunos, termina de madurar. Y cuando hablo de madurar, hablo de que esa corteza va tomando cuerpo, va juntando redes neuronales que la hacen ser maduras. ¿Sí? El bebito que nace, vieron que es típico, o no sé si alguna vez habrán escuchado, que dice, pero yo le pongo el celular y él mira, dice la mamá. Sí va a mirar, porque la corteza prefrontal totalmente inmadura se activa frente al movimiento, a la luz y al sonido. Si un bebé está acá en la sala y él empieza a cantar, el gordito probablemente mire hacia dónde se dirige la voz. Y está bien que así sea, que se active ante esos tres estímulos. Lo que sucede es que a lo largo de los años tenemos que conseguir que un bebé, pasa a ser un niño y después un preadolescente y un adolescente, active su corteza prefrontal frente a otros estímulos. Ejemplo, frente a la lectura de un libro, frente a la espera en una sala. ¿Sí? Tiene que esperar al médico, estar tranquilo esperando con mamá. 20 minutos, tampoco le hemos pedido 2 horas. Activen la corteza prefrontal mirando una pintura que les gusta, mirando un atardecer, porque eso genera fuerza en la corteza prefrontal, generando conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales a futuro van a ser capacidades. ¿Sí? Ahora vemos qué tipo de capacidad. Todo esto estoy hablando a lo largo de la niñez. Miren esto. Cuando nosotros incorporamos información, nuestro cerebro tiene 2 momentos. Un primer momento donde presta atención. ¿Sí? Miren ahí, todos estos pequeños me están prestando atención. Y un segundo momento donde ustedes se van de acá y van pensando, mira lo que dijo Vicky, sí, esto me activa la atención. Bueno, y interiorizo, es decir, mi cerebro se pone a fabricar, a madurar las neuronas que me permiten así mantener ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué sucede con las pantallas y la hiperestimulación? Me tienen todo el tiempo activo, escuchando. Y cuando yo quería entender qué pasaba, ya viene otro videíto. O cuando yo quería, por ejemplo, es raro que uno lo use educativamente, pero estoy todo el tiempo prestando atención y no le doy el tiempo a mi cerebro para que esa información deje la huella y genere las conexiones neuronales. ¿Sí? Eso nos pasa con la hiperestimulación. Nos cuesta generar conexiones neuronales y encima la conexión neuronal, para que sea buena, tiene que ser duradera. Y en ese caso lo que yo necesito es tener la conexión neuronal y mantenerla en el tiempo, es decir, usándola. Todos queremos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, lleguen a la adolescencia con todas estas capacidades. ¿Sí? El desarrollo cognitivo, el desarrollar el razonamiento, el control de impulsos, el manejo de emociones, la interacción social, que uno antes no se daba cuenta, ahora con el uso del celular nos damos cuenta de lo importante que era. Y miren esto, la capacidad de anticipar riesgos. ¿Sí? No es que uno no le da el auto o la moto a un chiquito de 14, de 15 años, porque hay un porqué. ¿Sí? Ese chiquito todavía no puede reconocer el riesgo que tiene. ¿Qué pasa? Ya les conté cómo madura la corteza prefrontal. Miren lo que le pasa al cerebro. Desde que nosotros nacemos, la curva de crecimiento de las neuronas tiene esta forma, como una U invertida. Nacemos y empezamos a generar neurona, redes neuronales, ¿sí? Capacidades, herramientas para el futuro. Pero a los 12 años en las mujeres, 13 años en los varones,
que es el momento donde uno pasa habitualmente a la adolescencia, el cerebro empieza a ser selectivo. Es decir, si yo uso este circuito neuronal, lo dejo. Si no lo uso, ¿para qué voy a usar espacio? Lo empiezo a eliminar. Y así comienza a declinar la curva de masa neuronal que tenemos, de la sustancia gris hasta que somos viejitos. El cerebro, ya les dije, si el cerebro interpreta que una conexión neuronal para mí es importante, el día que tenga a los 12, 13 años que podar esa conexión, la va a mantener. ¿Qué cerebro en este momento interpreta que el celular no es importante para una persona? Si yo lo uso continuamente, mi cerebro dice, esto es re importante, fíjate cómo le gusta. ¿Qué cerebro, por ejemplo, interpreta que sumar está bueno si yo uso calculadora para todo? ¿Qué cerebro interpreta que orientarme para llegar de acá al ejército está bueno si yo pongo Google Maps para llegar a tal lugar? O si le doy a mis hijos esa herramienta para llegar a tal lugar. ¿Qué cerebro interpreta que yo tengo que tener conexiones neuronales que me ayuden a empatizar con las personas que tengo al lado, mis papás, mis hermanos, mis primos, mis amigos, si yo cuando era chiquitito tenía que estar generando conexiones neuronales para aprender esa capacidad de vinculación, estaba con las pantallas? La imagen esa de todos los chiquitos conectados es una imagen de cuando nos juntamos a comer un asado. Por lo general, los gorditos, en vez de estar corriendo jugando al fútbol, están conectados a dispositivos electrónicos. No lo genero, no lo utilizo, y llegan los 18, los 20 años, y no logré tener las capacidades que necesito para el resto de mi vida. La cognición, el razonamiento, la capacidad de anticipar un riesgo, la interacción social, la gestión de las emociones. ¿Sí? Nos pasamos la vida preguntando, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Pero cuando sean grandes, ellos tienen que tener solo las herramientas para poder gestionar todo esto. ¿Se entiende? Nosotros como adultos necesitamos una corteza prefrontal madura para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, el día de mañana puedan elegir lo que está bien y lo que está mal. Por eso se votaba antes a los 18 años, ¿sí? Porque se consideraba que esa área del lóbulo prefrontal estaba madura. Ahora encima sabemos que madura más tarde, sin palabras. Necesitamos que ellos puedan elegir el proyecto de vida que quieren a futuro. Y lo que más nos desespera como adultos, necesitamos que puedan decirle que no a las drogas, al alcohol, al tabaco. Las conexiones neuronales adictivas maduran antes que esta corteza prefrontal. Todo consumo adictivo que empiece antes de los 14 años, el cerebro interpreta que está buenísimo eso que está haciendo. Entonces, cuando llega el momento de la poda sináptica, es lo último que va a eliminar. Por eso es tan difícil después tratar una adicción. La hiperestimulación está generando en salud estos problemas que dicen. ¿Conocen el trastorno por déficit de atención y de hiperactividad? Este trastorno afecta dos áreas del cerebro: el control de impulsos y la atención, que ¿dónde estaban? En la corteza prefrontal. Las cifras de este trastorno en el primer mundo son aproximadamente de un 20% con diagnóstico, de chicos menores de 12 años con este diagnóstico, y un 10% medicado para el diagnóstico. Cuando uno ya necesita medicar, probablemente hay más diagnóstico, ¿no? Pero es muchísimo. Chicos medicados porque quizá estamos introduciendo a muy temprana edad el uso de dispositivos electrónicos. Trastornos del sueño, ni hablar, y eso es la adolescencia pura, ¿sí? Gorditos que al otro día se van al colegio y tienen un mal rendimiento por haber dormido, primero por haber dormido mal. El cerebro no se logra apagar si estuvo enchufado hasta las 12 de la noche, le cuesta, aunque haya dormido, ¿sí? Bueno, ustedes saben que ahora hay un boom, ¿sí? Con esto de no permitir más el uso de los celulares en las aulas. El primer país que hace 2 años implementó esto fue Noruega.
Y un estudio de 1.700 establecimientos lo que dice es que disminuyó en un año un 60% el requerimiento de terapias psicológicas en los chicos y un 40% el ciberbullying. Es muchísimo, 40% más de la mitad. Y los trastornos del sueño. Bien. Si queremos que la corteza prefrontal se desarrolle de forma correcta, debemos posponer el uso de pantallas en los chicos. ¿Hasta qué edad? Yo no les digo. Todo lo que ustedes puedan. A mí me encanta esto. Vieron que en San Francisco hay un lugar que se llama Silicon Valley, donde están todos los magnates de la tecnología, ¿sí? El capo de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de todos los software. En el 2015, Ian Parker, que en ese momento fue expresidente de Facebook, dijo: solo Dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos. Los hijos de los dueños de este lugar, donde van todos donde están los capos en tecnología, van a colegios con tiza y pizarrón, donde no se usan dispositivos electrónicos. Es como que, vos decís, qué macabro, ¿no? Porque lo generaron, lo crearon y todos nosotros estamos utilizando dispositivos electrónicos en los colegios. Acto seguido, dice, ha admitido que sabían que estaban creando algo adictivo que explotaba una vulnerabilidad de la psicología humana. Le dieron en la tecla. Hicieron lo que nadie puede, ¿sí? Con un me gusta, generar un montón de sensaciones, un me gusta, un comentario, algo lindo que dicen sobre nosotros, un corazoncito, generar un montón de sensaciones en nosotros. Porque el celular, me quedaron las marcas, el celular alivia. El otro día yo pregunté en segundo año, yo doy clase en segundo año, y solita Rochi me dijo, ¿qué te genera el celular? Alivio, antes de dar la charla. Nosotros vivimos en el día a día, recién hablábamos con alguien, secretando un montón una hormona que es necesaria, pero no cuando nos intoxica, que es el cortisol, ¿sí? El cortisol es una hormona que nosotros activamos cuando estamos en alarma, ¿sí? Es la hormona del estrés. Está bien para determinados momentos, se sabe que durante la noche tiene que bajar para que nos podamos acostar a dormir y tener un sueño placentero, y después durante el día vuelve a subir. Las personas adultas cuando trabajan un montón viven con esta intoxicación de cortisol. Los chiquitos también están estresados y llenos de cortisol en el cuerpo. Y nada mejor que algo que nos alivie para calmar esa tormenta. Pero ¿a costa de qué vienen esta sensación de alivio? Hay una hormona en el cuerpo que se llama la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, es la hormona que secretamos cuando comemos algo muy rico, cuando tomamos un buen vino, cuando los adultos hacemos las cosas que queremos hacer de adultos, cuando escuchamos una buena canción, cuando jugamos un videojuego, ¿sí? ¿Alguno juega videojuegos ustedes, chicos? Bueno, ahí secretamos dopamina. En realidad, el celular genera microchispazos de dopamina. Y miren cómo funciona la dopamina. Yo comí algo que me gusta mucho y mi cuerpo empieza a generar esta hormona. Y esa hormona viaja a mi cerebro y le dice al cerebro, che, mira que a Vicky le encanta esta factura. Entonces mi cerebro dice, bueno, él es mi ama, dice. Yo ahora voy a generar conexiones neuronales que hagan que Vicky vuelva a comer la factura y que la haga un hábito, porque le encanta. Y ahí empieza a trabajar el circuito de recompensa de la dopamina, ¿sí? Lo quiero, me gusta, lo intensifico. Y cada vez que yo coma una factura voy a generar más dopamina y más circuito de recompensa. Si yo genero circuitos de recompensa antes de la poda sináptica, como les conté recién, eso no se va a eliminar nunca, porque mi cerebro interpreta que está buenísimo. Todos los dispositivos electrónicos, las redes sociales, el me gusta, el like, el corazoncito o el buen comentario refuerzan este circuito, ¿sí? Y mi cerebro no lo va a eliminar porque está convencido que me hace bien y él me quiere hacer feliz. Lo más grave de esto es que esa secreción de dopamina la genera el tabaco, el alcohol,
la cocaína, la heroína, la pornografía, los videojuegos. Es el mismo circuito cerebral que activa el cerebro ante el estímulo del celular, el que nos generan las drogas. Perdón. Y acá hay que ponernos a pensar cada uno desde su lugar cuando agarra el celular y le genera esta sensación de alivio, y o si no los papás, cuando agarramos el celular o cuando le damos el celular a los chicos. Y ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Como nosotros venimos cargados y recontracansados y cada tanto queremos hacer como un stop y el celular nos da esa sensación de placer, o muchas veces no queremos que los gurises nos joroben cuando estamos muy cansados, entonces le damos el celular para que yo pueda tener ese momento de silencio. Estos son los dos momentos donde los chicos usan celular, y las personas adultas, cuando están estresados y cuando están aburridos, ¿sí? Cuando están estresados, si yo agarro el celular, yo tengo un problema. Por ejemplo, mi hijo se peleó conmigo y se va a la habitación. ¿Y en la habitación qué hizo? Agarró el celular. No aprendió a gestionar lo que le está pasando. Eso, ¿cuál es el problema? No es solo que no gestione ese enojo, sino que no tiene herramientas el día de mañana cuando se pelee con alguien para gestionar ese enojo. Y es exactamente lo mismo a que vos les digas, mira, si tenés algún problema, te vas, agarras el celular, es como agarrar un chopito de whisky y darle. Cada vez que tenés un problema, le doy un whiskycito. Eso no ayuda a solucionar. Eso no ayuda a que se frustre ese chico y genere herramientas para el día de mañana. Y el aburrimiento, los chicos tienen que aburrirse, ¿sí? Nadie, ningún capo generó algo hiperestimulado, ¿sí? Nadie ha creado algo en ese momento. Entonces, el aburrimiento, estar 5 minutos medio dando vuelta, está bueno en casa tener siempre una lista de cosas para hacer cuando estamos aburridos, que no sea, por supuesto, agarrar el celular. Bueno, nuestro cerebro no es inmune al uso de pantallas, esto queda claro. Tenemos que buscar un equilibrio digital. Estas son como algunas recomendaciones. Quitar notificaciones, posponer la recompensa. Parece una pavada, pero si yo suena el celular y estoy por ir a agarrar y digo, no, en un ratito vengo, lo vuelvo a hacer, eso genera neuronas en el centro neurálgico de la voluntad, que tenemos que aprender a trabajarla. Es lo mismo que cuando una persona está haciendo dieta y te ponen una torta enfrente y decís, voy a aguantar, ¿se entiende? Y esculpir la atención, porque esculpir la atención ayuda a formar ese lóbulo frontal. Propongo a que los adultos primero se hagan un autoexamen, porque nosotros somos espejos, o sea, lo que nosotros hagamos van a hacer nuestros hijos, ellos nos van a ver y van a repetir esas acciones. ¿Qué tics utilizo en mi vida cotidiana? ¿Cuánto tiempo le dedico en horas? ¿Qué tipo de información comparto? ¿Y cómo repercute la notificación en mí? Ese chispazo de dopamina que yo estoy teniendo, ¿quiero que mi hijo lo viva también? Normas generales, establecer normas claras y conscientes en casa. Sin pantallas en momentos familiares. De más está hablar, ni cena ni almuerzo. No puede un chico estar conectado cuando tendría que estar generando vínculos e interacciones sociales. Sin televisor ni computadora en la habitación, esto desde ya, el televisor y la computadora tienen que estar, ahora va a hablar Ramiro, perdón. Quitar las notificaciones, favorecer momentos libres de pantalla y promover acciones que generen vínculos. El vínculo genera una hormona hermosa que se llama oxitocina que contrarresta el efecto sobre todo del cortisol. ¿Sí? Abrazarnos más. Escuchemos a nuestros hijos con los ojos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Yo ahora voy a dar mi parte de la charla que, a pesar de que soy abogado, no tiene prácticamente nada que ver con lo jurídico, sino pensando en, bueno, cómo seguimos, ¿no? Porque hasta ahora es medio preocupante, ¿no? Lo que dijo la doctora, en el sentido de, seguramente todos estamos acá, tenemos celular o estamos usando el celular y tenemos, en mayor o menor medida, cierto grado de adicción al teléfono. Yo me reconozco por lo menos que me cuesta muchísimo dejarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir? Entonces, lo que creo que hay que hacer,
y si bien esta charla es más pensada a padres o profesores, pero seguro que a ustedes chicos también algo les va a servir, es cómo acompañamos o cómo generamos estrategias de acompañamiento para los chicos en estos entornos digitales. Estrategias para acompañar a los chicos cuando están expuestos a pantallas, cuando están expuestos a internet. Entonces, todas las tecnologías de la información y la comunicación generan grandes desafíos que se ha visto, por ejemplo, como decía Victoria, con la pandemia, grandes oportunidades. Todos pudimos más o menos seguir trabajando y estudiando y comunicándonos durante la pandemia gracias a la tecnología. Y esto genera también desafíos o por lo menos tensiones con problemas que también nos puede generar la tecnología. Nuestro objetivo tiene que ser poder crear condiciones para que los chicos puedan desenvolverse en Internet, puedan utilizar Internet o puedan utilizar las pantallas, pero hacerlo de una forma segura y pudiendo ejercer los derechos que tienen como seres humanos y como ciudadanos digitales, que es el término que se viene utilizando últimamente. Entonces, hay 4 grandes problemas que es necesario abordar cuando hablamos de la exposición de los chicos a las pantallas. Las pantallas me refiero a cualquier dispositivo que tenga un celular, una computadora, una televisión y generalmente también que está conectado a Internet. La mayoría de las pantallas hoy en día están conectadas a Internet. El primero es el que vino hablando Victoria hasta ahora, que es la exposición a las pantallas desde cada vez más temprana edad. Es decir, cada vez es más frecuente ver chicos muy chicos con un celular, mirando televisión, mirando una computadora o una tablet. El segundo es, bueno, esos chicos que están viendo pantallas pueden estar frente a situaciones de acoso o frente a contenido que no es apropiado para ellos. Hay contenido que no es apropiado para niños, hay contenido que no es apropiado para adolescentes y pueden verse expuestos a ese tipo de contenido. El tercero es, una vez que un chico está expuesto a pantallas y está expuesto a Internet, entra en riesgo su privacidad. El chico o la familia de ese chico que esté conectada a Internet y puede poner en riesgo la privacidad de los niños, que es un derecho. Y por último, cuestiones que pueden estar vinculadas a la violencia digital, el ciberbullying, el grooming, etc. Respecto a este último punto, como es bastante largo y creo que amerita una charla aparte, no me voy a referir específicamente ahora, pero sí quiero hablar un poco de los otros 3 ejes que creo que son necesarios desarrollar. Entonces, respecto a la primera, que es las pantallas en infancia y cómo generar estrategias de acompañamiento para los chicos y adolescentes durante esa primera etapa, lo más importante que tenemos que entender en primer lugar es que todos los niños, desde que la primera infancia hasta que cumplen los 18 años, necesitan de algún tipo de acompañamiento cuando están expuestos a pantallas. No importa que el chico tenga 6, 7, 10 años y parece que maneja todos los celulares sin problema, usa la computadora, no tiene ningún problema. Necesitan ser acompañados. Un chico de 16, 17, 18 años parece ya ser prácticamente un adulto, necesita algún tipo de acompañamiento cuando está expuesto a las pantallas. Por supuesto, el acompañamiento que vamos a hacer con un chico de 6 o 7 años va a ser totalmente distinto al de uno de 16 o 17 años, porque los problemas que van a aparecer van a ser diferentes. Y esos problemas diferentes van a necesitar respuestas diferentes, pero tiene que haber un acompañamiento por parte de los adultos, de sus padres, de sus docentes, somos los tíos, somos los primos adultos. Tenemos que acompañar a los chicos cuando están expuestos a las pantallas. Poder identificar qué problemas pueden aparecer, por ejemplo, si un chico de 6 o 7 años está usando un celular, o qué problemas pueden aparecer si un chico de 16 o de 17 tiene redes sociales y puede estar expuesto a situaciones peligrosas, por ejemplo, en las redes sociales. Y otro punto muy importante es hacer un hincapié en el análisis del contenido que ven los niños o los adolescentes en las pantallas, sobre todo los niños en la primera infancia. Analizar qué ven y no solo cuánto tiempo están expuestos a las pantallas. Es decir, no es ideal que un chico esté mucho tiempo expuesto a una pantalla porque genera, por supuesto, un montón de problemas, pero además no solo limitar el tiempo, sino controlar el contenido que está viendo o está consumiendo cuando está frente a esa pantalla. La calidad de ese contenido también es importante y también tenemos que considerarlo y tenerlo en cuenta. Analizar qué mensaje deja o qué mensaje transmite el contenido que están viendo los chicos. Están viendo una película, están viendo una serie, están viendo un dibujito, están viendo videos en YouTube o en TikTok. Bueno, ¿qué clase de video? ¿Qué clase de mensaje? ¿Qué tipo de participación fomenta o no genera? ¿Qué tipo de interacción genera o no genera ese tipo de contenido que los niños están consumiendo? Es decir, si uno ve
YouTube, por ejemplo, o TikTok, o alguna de estas plataformas de videos, van a ver que están llenas de videos como estos, que son, capaz que algunos de ustedes los vieron, no sé, los que son alumnos, ¿vieron alguna vez estos videos de los autitos, por ejemplo, cosas así? Sí, ¿no? Está lleno, son videos cortitos, muy cortitos en duración, y son, no sé, autitos que saltan un charco de colores, o se abre una caja de colores y sale un coso, o plastilina que salta para todos lados. A los chicos les encanta. O sea, vos ponés un nene de 4 o 5 años frente con estos videos, les encanta, quedan embobados. Ahora, no tiene ningún tipo de contenido. O sea, no tiene ningún tipo de mensaje. Nunca pasa nada en esos videos. O sea, siempre es tipo el autito que choca y se abre una caja y no pasa nada. No tiene ningún tipo de mensaje, no tiene ningún tipo de contenido de desarrollo. Si lo comparamos con una película clásica o una película común y corriente, digamos, que tiene un guión, entonces tiene personajes y tiene un desarrollo y tiene momentos que generan chispazos de dopamina y momentos que no. Entonces uno tiene que aprender a manejar la ansiedad y a manejar los tiempos de decir, bueno, ya va a pasar algo más y no es un bombardeo permanente de dopamina con los videos de este tipo. En la calidad es mucho mejor el segundo tipo que el primero, ¿no? Entonces, preferir o priorizar el consumo de contenidos más parecidos al segundo que al primero. Digamos, el tiempo tal vez sea el mismo, pero la calidad del contenido que están consumiendo no es el mismo. Además, tener en cuenta que hay una realidad, y es que antes de los 4 o 6 años, podemos decir, ninguna pantalla tiene contenido educativo. Ninguna pantalla genera ningún tipo de contenido educativo, por más de que se promocionen así. O sea, uno puede ver un montón de plataformas que dicen, bueno, no, esto sí es una serie, es un dibujito educativo, esto ayuda a la educación. Antes de los 6 años la educación no pasa por ahí. Entonces, antes de los 6 años, entender que la pantalla funcionará a lo sumo como un chupete electrónico. Y acá, por supuesto, hacemos un mea culpa porque yo tengo un hijo y él ve pantallas y cuando uno tiene que viajar y hacer 1000 kilómetros en un auto, por supuesto que en algún momento le vas a poner una pantalla, pero entender que lo estamos haciendo para nuestra tranquilidad y no para hacerle un favor a él, ¿no? O sea, las pantallas, por lo menos hasta los 6 años, no tienen ningún tipo de carácter educativo o de contenido educativo. Y además tener en cuenta que existen plataformas que son plataformas de entretenimiento y plataformas educativas. Plataformas de entretenimiento son YouTube, Netflix, TikTok, cualquier plataforma donde ustedes puedan consumir videos, consumir series, películas, etc. Esas plataformas responden a una lógica específica, que es mantener la atención permanente del espectador. Es decir, van a tener estrategias pensadas para mantenernos enganchados a la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible. Cualquiera que haya visto una serie va a saber que termina el capítulo que estabas viendo y tenés que ver el que sigue. Y termina la temporada y sabés que está la segunda temporada, te vas a quedar viendo la segunda temporada. Y así te metiste maratón de toda la serie de la noche y te acostaste a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque va a tener ese gancho para mantenerte frente a la pantalla todo el tiempo posible. Las plataformas educativas, que pueden ser plataformas que tal vez vengan de ministerios de educación o de fundaciones que se dedican a la educación, no van a tener, generalmente el contenido va a ser diferente, no va a ser tan adictivo, por decirlo de alguna manera, y entonces uno tiene que también tener en cuenta cuando los chicos ven contenido en las pantallas, bueno, ¿dónde lo están viendo, no? Porque las primeras van a requerir un mayor control y supervisión por parte de los adultos. Lo cual me lleva a un punto que también es importante, que es el tipo de dispositivo en el cual los chicos ven o consumen contenido. No todos los dispositivos son iguales y no todos los dispositivos generan la misma forma de interacción. Como regla muy general, durante toda la primera infancia, y diría hasta la preadolescencia por lo menos, los chicos no tienen que ver contenido en dispositivos personales. Dispositivo personal es un dispositivo que está pensado para ser usado por una sola persona. Un celular, una tablet o una computadora. Los chicos no tienen que consumir contenido ahí, más allá de que seguro que todos ustedes ven videos en los celulares. Lo ideal es que no lo hagan. Y lo ideal es que vean, si van a usar pantallas, que sean pantallas de uso compartido, de uso que se pueda monitorear o que puedan varias personas estar viendo el contenido al mismo tiempo. Por ejemplo, un televisor. ¿Por qué? Porque el uso de dispositivos personales genera al menos 3 graves problemas que son, en primer lugar, que dificultan el control y la supervisión. Es decir, creo que en la primera imagen, un chico está en la cama, por ejemplo, de su dormitorio o en un sillón o lo que sea, mirando el celular solo. Ese chico
es muy difícil, si son los padres, poder saber qué está mirando en el celular. Es muy difícil controlar eso. Entonces, ¿cómo monitoreo qué está viendo, qué está consumiendo en esa pantalla? Si el chico tiene el celular acá, o una nena está sentada en el sillón de la casa con una tablet acá. Y yo he escuchado mucha gente que me dice, no, sí, porque, no sé, mi nieto tiene 6 años y cuando entro donde está él con la tablet, me esconde la tablet. 6 años, ¿por qué escondería una tablet o escondería un celular? O sea, claramente hay alguna cuestión que no quiere que los adultos sepan, y eso me lleva al segundo punto, que es el uso de dispositivos personales genera en los niños la creencia de que las pantallas son algo de uso individual y de un ámbito privado exento del control adulto. Y es una creencia que es muy difícil erradicar después en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, además de, por supuesto, de los daños que genera a la postura, a la vista. La semana pasada hablé con una oftalmóloga que me decía, por favor, no le pongan pantallas ni celulares, sobre todo a los chicos, porque hace desastre después en la vista. Entonces, lo ideal es que si los niños los chicos van a consumir contenido en pantallas, que sean pantallas de uso compartido. Un televisor que esté ubicado en la cocina de la casa, en el living de la casa, donde los adultos puedan supervisar constantemente qué es lo que están viendo los chicos, y además que sea contenido, como decía, que genere algo más, que genere algún tipo de interacción, algún tipo de participación, y que no sean solamente espectadores pasivos de lo que están viendo, ¿no? No sé, las nenas que están ahí, por ejemplo, bailando con el programa que están mirando, o que canten, o que tengan que después contarme a ver qué pasó con la película, quién eran los personajes, qué hacía el personaje, ¿no? De qué se trataba la película. ¿Y cómo acompañamos como adultos el uso de las pantallas? Bueno, lo ideal sería poder compartir el tiempo que los chicos consumen pantallas, poder compartirlo con ellos. O sea, si van a ver una película, tratar de ver la película con ellos, poder comentar, a ver qué está pasando, cuál es el personaje que les gustó, etc. Y si no podemos, tratar de retomar en un diálogo posterior qué vieron, qué les gustó, cómo se llamaban los personajes, etc. Además, tratar de demostrar un interés genuino. O sea, a ninguno le gusta que lo controlen y a los chicos tampoco les gusta estar solamente sintiendo que te estoy preguntando porque te estoy controlando. Tratar de demostrar que genuinamente nos interesa qué están viendo, cuál es su personaje favorito, cuál es su serie favorita. Hablar abiertamente con los chicos sobre lo bueno y lo malo de Internet, sobre las cosas buenas que vemos en Internet o que nos sirven en Internet y las cosas malas, las que no nos gusta de Internet, incluso como adultos. Che, vos sabés que estoy cansado porque el celular no para de sonarme y me quiero desconectar, que a mí no me gusta cuando me están enloqueciendo con los mensajes, etc. Porque los adultos, en definitiva, vamos a hacer el marco de referencia de conducta de los chicos. Lo que los chicos vean que nosotros hacemos, lo van a repetir. Entonces, tenemos que comportarnos como queremos que ellos después aprendan a relacionarse con la tecnología. Y después un punto importante, que es otro de los ejes, digamos, a trabajar con la exposición de los chicos a las pantallas, es la privacidad. Los niños tienen derecho a la privacidad y a la intimidad de la misma manera que la tenemos los adultos. Con la diferencia de que los adultos podemos generalmente tomar más medidas para cuidar ese derecho que los niños. Los niños generalmente, por no saber o por no poder controlarlo, ven muchas veces su derecho a la privacidad o a la intimidad vulnerado incluso por sus propias familias. Por ejemplo, cuando los padres subimos fotos de nuestros hijos a las redes sociales. ¿Le pedimos permiso a nuestros hijos para subir fotos? Generalmente no. Sobre todo si son muy chicos, obviamente no lo vamos a hacer, pero si tenemos hijos adolescentes, ¿le pedimos permiso para subir fotos a las redes sociales? ¿Ellos autorizaron el uso de esa imagen? Cuando mandamos fotos a los grupos familiares, ¿no? ¿Tenemos control sobre qué pasa con esas fotos después? No, porque ya salió de nuestra esfera de control. Y después hay prácticas que están, si queremos utilizarlas, está bueno que además el grupo familiar amplio las respete. O sea, si nosotros no queremos subir fotos de nuestros hijos a las redes sociales porque queremos cuidar la privacidad, bueno, que no lo hagan tampoco nuestros familiares o nuestros amigos, sino no los etiqueten, por ejemplo, en fotos o no las suban directamente. Y después hay prácticas que directamente no hay que hacer y que lamentablemente se hacen, como por ejemplo compartir memes o stickers con cara de chicos. Acá justo vi. Bueno, el primero, no sé si lo ubican, es Mark Zuckerberg, que es el fundador o uno de los fundadores de Facebook. Él cuando sube fotos a las redes sociales, le tapa la cara a las hijas. Porque sabe los riesgos que corre si la imagen de sus hijos está subida a internet. Esta foto está sacada así tal cual de Instagram y él tapa con un sticker la cara de sus hijos. O sea, no deja de subir fotos, la al lado de su esposa, pero a sus hijos les tapa la cara. Imagínense si uno de los tipos más poderosos del mundo de la tecnología lo hace,
nosotros también deberíamos empezar a copiarlo en eso. Y lo segundo es una aplicación que está disponible para descargar, que son stickers con la cara de bebés. ¿Quiénes son esos chicos? O sea, es la imagen de un bebé que está circulando libremente por internet sin que claramente haya dado su permiso o su autorización. Y por último, cuestiones que también deberíamos utilizar, como por ejemplo cerrar los perfiles de las redes sociales, ¿no? Tener nuestros perfiles cerrados y solamente aceptar a personas que conocemos, a nuestros amigos o conocidos, para cuidar de esa forma la privacidad. Y por último, otro de los riesgos que suele darse en internet es el acceso a contenido inapropiado, que normalmente uno tiende a asociarlo con contenido violento o contenido pornográfico, pero no se limita solo a eso, y como padres podemos considerar que sea contenido inapropiado ciertos mensajes, cierta publicidad de productos que no estamos de acuerdo, no sé, que nuestros hijos vean a influencers publicitando casinos online, puede ser que nos parezca que no está bien, o que se publiciten plataformas como OnlyFans o plataformas de apuestas, puede parecernos contenido inapropiado para nuestros hijos y para la educación que queremos darle. Letras de canciones o canciones que nos parece que no son adecuadas para la edad de nuestros hijos, entonces no queremos que consuman esas canciones, formas de expresarse o mensajes que en definitiva no se ajusten a la educación que cada familia le quiere dar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo evitar el acceso a ese tipo de contenido? Lo ideal y lo más importante es el control, sobre todo, por ejemplo, si nuestros hijos van a consumir algún tipo de contenido, nosotros como padres deberíamos controlar ese contenido en primer lugar, evaluarlo y ver si se ajusta a lo que queremos que ellos vean o no. En segundo lugar, evitar el uso de dispositivos personales, como les dije, y después desactivar el autoplay en las plataformas para que los videos no sigan pasando automáticamente, entonces uno pueda controlar, bueno, qué es lo que está viendo o qué es lo que va a ver ahora, y deshabilitar el contenido por su propia cuenta. Si les dan una tablet o les dan un celular para que los chicos vean contenido, que no puedan después ellos buscar por su cuenta otro contenido que nosotros no evaluamos previamente. Y en el caso de los adolescentes, esto es un tema que tal vez es bastante extenso y no tengo tanto tiempo, pero digamos, los adolescentes encuentran generalmente en las redes sociales el ámbito de socialización por default, si se quiere, o el ámbito de socialización primario en este momento. La mayoría de los adolescentes socializa, se vincula a través de las redes sociales y es una realidad que ya no podemos cambiar, pero entonces sí podemos tratar de entender qué es lo que hacen esos espacios y cuidar qué es lo que hacen esos espacios acompañándolos. Es decir, si nuestro hijo tiene una red social, deberíamos como padres saberlos. Y si tiene una red social en la cual yo no estoy como amigo, o sea, significa que hay algo en las redes sociales que está subiendo que yo no estoy controlando y que él no quiere que yo vea. Y eso es un problema. O sea, un problema que debería ser, digamos, resuelto o por lo menos discutido, ¿no?, con ellos. Y además hay otro problema que las estadísticas demuestran, que es los adolescentes, ante una situación problemática, conflictiva o peligrosa, no buscan ayuda de adultos. O sea, la mayoría, el 100% en algunos casos de las encuestas, de adolescentes ha dicho que no acudirían a un adulto para resolver alguna situación problemática que vivió en las redes sociales. Y es peligroso porque ciertas situaciones no pueden ser resueltas por sí solos, digamos, los adolescentes no pueden resolverlos por sí solos. Casos de grooming, por ejemplo, casos de abuso sexual a través de las redes sociales, son problemas demasiado graves que requieren la intervención de adultos, de los padres y de la justicia en muchos casos, y entonces no son cuestiones que los adolescentes puedan resolver por su cuenta. Con lo cual necesitamos como adultos acortar lo que se llama la brecha digital, es decir, como adultos entender qué hacen los adolescentes en las redes sociales, qué es lo que buscan y qué problemáticas tienen y cómo resolverlas. Que no sea solamente una forma de decirle, bueno, tenés un problema con las redes sociales, te hacen bullying, cerrar las cuentas y listo. No, las redes sociales en los adolescentes o en los niños son importantes y la presencia de ellos en esos espacios es importante. Entonces, como adultos tenemos que acompañarlos y buscar otras formas de resolver esos problemas que no sean necesariamente que los chicos se retiren de los espacios digitales, ¿no? Buscar entender los problemas y minimizarlos, buscar ayuda en las mismas plataformas, por ejemplo, si están sufriendo alguna situación de bullying o de violencia digital, y acompañarlos en todo este proceso, por lo menos hasta los 18 años, ¿no? Creo que estoy ya con el tiempo terminando, así que no sé si tenemos espacio para preguntas o cerramos. Ah, el video. Perfecto.